Desde su origen, el ser humano, como individuo social, se ha servido de la palabra para satisfacer la necesidad inexorable de comunicación entre sus iguales. La lengua ha sido utilizada como vínculo de entendimiento y ha formado un papel principal en la sociedad. La importancia de la lengua desde el comienzo de los tiempos yace en su uso. En la actualidad, continuamos utilizando la lengua de manera cotidiana, en infinidad de ámbitos y diferentes registros, tanto de manera oral como escrita. Pero, ¿estamos creando desde las aulas individuos que, posteriormente, sepan usar la lengua de manera pragmática, dando respuesta a las exigencias de nuestra sociedad? La respuesta se considera que es negativa. Tradicionalmente, la clase de lenguaje ha utilizado métodos muy alejados del verdadero uso de la lengua. Se ha hecho y continúa haciendo hincapié en elementos estructurales de la misma, principalmente el estudio de la gramática. Para aprender estos aspectos, se hacen ejercicios descontextualizados, generalmente escritos y con masivo empleo del libro de texto. El enfoque comunicativo parte de la competencia comunicativa que se define como el conocimiento de cómo usar la lengua apropiadamente en situaciones sociales. Dicha competencia estaría relacionada con saber cuándo hablar, cuándo no, y de qué hablar, con quién, cuándo, dónde y en qué forma. Es decir, se trata de formar enunciados que no sean solo gramaticalmente correctos, sino también socialmente apropiados. En mi opinión, para que el enfoque comunicativo tenga resultados visibles, debería adoptarse un enfoque ecléctico bajo premisas y métodos de docencia. Las prácticas que integran el programa han sido seleccionadas considerando que recuperan la lengua escrita u oral muy próxima a cómo se desarrolla y emplea en la vida cotidiana, lo que supone darle un sentido más concreto y práctico a su enseñanza. Incrementan el contenido y uso del lenguaje para mediar las relaciones sociales. Permiten descubrir las convenciones propias de la lengua escrita a partir de situaciones comunicativas. Enriquecen la manera de aprender en la escuela. Con lo anterior, se busca que al involucrarse en diversas prácticas sociales del lenguaje, los alumnos participen de manera eficaz en la vida escolar y por supuesto en la sociedad. Las prácticas planteadas presentan procesos de relación intrapersonales y entre personas y textos, que tienen como punto de articulación al propio lenguaje y se caracterizan por implicar un propósito comunicativo, estar vinculada con el texto social, considerar a un destinatario o destinatarios concretos. En literatura, las prácticas se organizan alrededor de la lectura compartida de textos literarios mediante la comparación de las interpretaciones y el examen de las diferencias. Los alumnos aprenden a transitar de una construcción personal y subjetiva del significado a una más social, a intersubjetiva, amplían sus horizontes socioculturales y aprenden a valorar las distintas creencias y formas de expresión. Si bien en este ámbito se trata de destacar la intención creativa e imaginativa del lenguaje, también se plantean maneras sistemáticas de trabajar los textos, por lo que seguir un tema, género o movimiento literario son prácticas de lectura que ofrecen la posibilidad de comparar los patrones del lenguaje y comprender su relación con las distintas manifestaciones literarias. Es indudable que los tiempos de transición paradigmática vislumbran nuevas actitudes, comportamientos y percepciones en la realidad pedagógica. Es así como testigos de la revolución que han generado las tecnologías de la información y comunicación en el ámbito educativo y, más aún, en los sujetos o actores de la educación al construir nuevos discursos, si los formatos o soportes de la lengua escrita ya no son a papel y el lápiz, o sus derivados, sino la pantalla del monitor y el teclado. ¿Cómo legitimar el interés hacia la lectura del libro impreso? ¿O acaso la lectura toma nuevas dimensiones y espacios?
¿Qué actitud debe mostrar el promotor de la lectura? He ahí los desafíos del docente de la lengua y literatura para establecer diálogos en el aula de clases.